¿Sabías que hay 7 cosas que jamás debes hacer frente a la tumba de un ser querido porque le causan dolor en el más allá? Santa Teresa lo reveló en una visión mística, y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de honrar a tus difuntos para siempre. Durante siglos, la Iglesia guardó en silencio una de las revelaciones más conmovedoras que Santa Teresa recibió sobre el purgatorio y las almas de nuestros seres queridos. En una de sus visiones místicas más profundas, la santa española contempló algo que pocos conocen: las 7 cosas que los vivos hacen frente a las tumbas de sus difuntos y que en lugar de consolarlos, les causan un sufrimiento invisible. No se trata de supersticiones ni de tradiciones populares. Se trata de advertencias espirituales que provienen directamente de quien experimentó el cielo, el infierno y el purgatorio en vida. Santa Teresa vio con sus propios ojos el dolor de las almas cuando sus seres queridos cometen estos errores sin saberlo. Hoy, tú tienes la oportunidad de conocer esta enseñanza que ha permanecido oculta, porque quizás, sin darse cuenta, has hecho alguna de estas 7 cosas, y si es así, aún estás a tiempo de repararlo. Si crees que tus seres queridos merecen tu ayuda desde el más allá, escribe en los comentarios: Santa Teresa, protégelos con tu amor. Quédate conmigo hasta el final de este video. Lo que voy a contarte sobre la tumba de un ser querido es algo que Santa Teresa reveló en silencio y que casi nadie conoce. Si te quedas, comprenderás por qué algunas acciones que parecen inocentes pueden causarles dolor espiritual y cómo evitarlas para darles verdadera paz. Antes de continuar, honra a tus difuntos con tu fe. Dale like si deseas que sus almas alcancen pronto la gloria eterna, y suscríbete si quieres que Dios te conceda la gracia de ayudarlos desde la oración. Existe un conocimiento que la Iglesia ha resguardado con cautela durante siglos, no porque sea peligroso, sino porque es profundamente sagrado. Se trata de una revelación que Santa Teresa de Ávila recibió en una de sus visiones místicas más intensas y que solo ha llegado a oídos de unos pocos. Hoy, ese conocimiento llega a ti, y lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que honras a tus seres queridos que ya partieron. Santa Teresa de Ávila no fue una santa común. Fue una mujer que experimentó el cielo, el infierno y el purgatorio en vida. Dios le permitió ver lo que pocos han visto: el estado de las almas después de la muerte, sus sufrimientos, sus anhelos, sus súplicas. Y en una de esas experiencias místicas, la santa contempló algo que la estremeció hasta las lágrimas. Vio a las almas de los difuntos sufriendo no solo por sus propios pecados, sino también por las acciones de sus seres queridos en la tierra, acciones que, lejos de consolarlas, las herían profundamente. Dios le mostró 7 cosas concretas que los vivos hacen frente a las tumbas de sus difuntos y que, en lugar de aliviar su purificación, la prolongan. 7 comportamientos que parecen inocentes, que parecen actos de amor, pero que en realidad son errores espirituales graves. Y lo más impactante es que casi todos los hemos cometido alguna vez. Quizás tú misma, sin saberlo, has hecho una o varias de estas cosas frente a la tumba de tu esposo, de tu madre, de tu padre, de tu hijo. Pero ¿por qué la Iglesia guardó en silencio esta enseñanza? No fue por ocultamiento malicioso, sino por prudencia pastoral. Durante siglos, los confesores y directores espirituales consideraron que esta revelación podía generar angustia innecesaria en los fieles si no se explicaba con la debida claridad. Temían que las personas cayeran en escrúpulos paralizantes o en una culpa destructiva. Por eso, este conocimiento se transmitió solo en círculos contemplativos, entre monjas carmelitas y sacerdotes formados en la espiritualidad teresiana. Sin embargo, hoy vivimos en tiempos distintos. Hoy, millones de personas visitan los cementerios sin ninguna formación espiritual. Van por costumbre, por tradición, por presión social.
Encienden velas sin saber por qué. Lloran sin consuelo. Hablan con sus difuntos como si aún estuvieran aquí. Y todo eso, según Santa Teresa, tiene consecuencias invisibles pero reales en el más allá. Por eso, Dios ha permitido que esta enseñanza salga a la luz, porque ha llegado el momento en que sus hijos conozcan la verdad completa, no para asustarlos, sino para liberarlos, no para condenarlos, sino para equiparlos, porque cuando conoces la verdad, tienes el poder de actuar correctamente, y cuando actúas correctamente, tus seres queridos reciben el alivio que tanto necesitan. Santa Teresa escribió en sus obras que las almas del purgatorio son las más olvidadas de toda la creación. Los vivos las recuerdan con nostalgia, pero pocos las ayudan de verdad. Y cuando intentan ayudarlas, muchas veces lo hacen de manera equivocada. No por maldad, sino por ignorancia. Y esa ignorancia, querida hermana, tiene un precio espiritual. Imagina por un momento a tu ser querido en el purgatorio. Imagina que puede ver todo lo que haces en su tumba. Imagina que puede escuchar cada palabra que pronuncias frente a su lápida. Imagina que puede sentir cada emoción que llevas en tu corazón cuando lo visitas. Ahora imagina que, en lugar de recibir consuelo de tus acciones, recibe dolor. No porque tú quieras lastimarlo, sino porque haces algo que sin saberlo lo hiere espiritualmente. Eso es exactamente lo que Santa Teresa vio en sus visiones. Vio a almas clamando: «No hagas eso, me duele, ayúdame de otra manera». Pero los vivos no las escuchaban. Seguían repitiendo los mismos errores una y otra vez, pensando que hacían lo correcto. Y lo más desgarrador de todo es que muchas de esas almas eran madres que veían a sus hijos llorar sin consuelo. Eran esposos que veían a sus viudas consumirse en la amargura. Eran padres que veían a sus hijas visitar sus tumbas con rencor en el corazón y no podían hacer nada. Solo podían sufrir en silencio, esperando que alguien, algún día, les ayudara de la manera correcta. Pero hoy, ese día ha llegado para ti. Hoy vas a conocer las 7 cosas que Santa Teresa advirtió, y cuando las conozcas, todo cambiará. Tu próxima visita al cementerio será distinta. Tus oraciones serán distintas. Tu forma de honrar a tus difuntos será distinta, porque ya no actuarás desde la ignorancia, sino desde el conocimiento. Ya no actuarás desde la costumbre, sino desde la fe verdadera. Cada una de estas 7 cosas que estás a punto de descubrir tiene un fundamento teológico profundo. No son inventos de Santa Teresa. Son verdades reveladas por Dios mismo, quien en su infinita misericordia quiso que sus hijos supieran cómo ayudar verdaderamente a las almas que tanto aman. Y aquí está la clave. Dios te está dando esta oportunidad hoy para que corrijas lo que otros ignoran, para que seas instrumento de alivio y no de dolor. Para que tus visitas al cementerio se conviertan en actos poderosos de caridad sobrenatural, para que tus seres queridos, desde el purgatorio, puedan decir gracias, ahora sí me estás ayudando de verdad. Así que prepara tu corazón, abre tu mente y deja que Santa Teresa te guíe a través de esta enseñanza que puede cambiar no solo tu vida, sino también la eternidad de quienes ya partieron. Porque lo que viene a continuación no es solo información, es una gracia, es un regalo, es una oportunidad que Dios pone en tus manos para que seas verdaderamente misericordiosa con las almas que tanto necesitan tu ayuda. La primera de estas 7 cosas es algo que casi todos hacemos y las almas lloran cuando lo hacemos. La primera cosa que Santa Teresa advirtió es tan común, tan humana, tan comprensible, que casi nadie la cuestiona. Y sin embargo, causa un dolor invisible a las almas del purgatorio. Se trata del llanto desesperado, del llanto sin fe, del llanto que no busca consuelo en Dios, sino que se ahoga en su propia tristeza. Déjame ser clara, llorar por un ser querido no es pecado. Las lágrimas son un don de Dios.
Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. La Virgen María lloró al pie de la cruz. El dolor por la pérdida es legítimo, es humano, es parte de nuestro amor. Pero existe una diferencia abismal entre el llanto que honra la memoria del difunto y el llanto que lo encadena al dolor terrenal. Santa Teresa vio en sus visiones a personas que llegaban al cementerio y se derrumbaban frente a las tumbas con gritos desgarradores. Lloraban como si todo estuviera perdido, como si la muerte fuera el final absoluto, como si Dios no existiera, como si la resurrección fuera una mentira. Y las almas, desde el purgatorio, contemplaban ese llanto desesperado y sufrían profundamente, porque ese llanto no era un acto de amor, sino un acto de incredulidad. ¿Por qué les duele tanto? Porque las almas ya están en otra dimensión. Ya no pertenecen al tiempo ni al espacio. Ya no están atadas a este mundo. Su única esperanza es alcanzar la gloria de Dios. Pero cuando sus seres queridos lloran sin fe, sin esperanza, sin confianza en la misericordia divina, ese llanto se convierte en una cadena invisible que las ata al dolor terrenal. Es como si les gritaran: «No te vayas, quédate aquí conmigo en este sufrimiento». Y las almas claman en respuesta: «Déjame ir, confía en Dios, no me retengas con tu desesperación». Piensa en esto por un momento. Si tu ser querido pudiera hablarte desde el purgatorio, ¿qué te diría? ¿Te pediría que llores sin consuelo durante años? ¿Te pediría que te consumas en la amargura? ¿Te pediría que vivas como si ya no hubiera esperanza? No. Te diría: confía en Dios, reza por mí. Ayúdame a purificarme. Ten fe en que volveremos a encontrarnos y mientras tanto, vive tu vida con la esperanza de la resurrección. Santa Teresa enseñaba a sus monjas que el verdadero amor por los difuntos no se mide por la cantidad de lágrimas derramadas, sino por la calidad de las oraciones ofrecidas. Una sola oración hecha con fe y confianza en la misericordia de Dios vale más que 1000 llantos desesperados, porque la oración libera al alma. El llanto desesperado la encadena. Y aquí está el problema. Muchas personas confunden el llanto desesperado con el amor profundo. Piensan que si no lloran sin control, es porque no amaban lo suficiente. Piensan que el dolor desgarrador es una prueba de su cariño, pero eso es una mentira del enemigo. Satanás quiere que creas que el dolor sin esperanza es amor, cuando en realidad es desesperación disfrazada de sentimiento. El verdadero amor cristiano por un difunto se manifiesta en la esperanza. Se manifiesta en la confianza de que Dios es misericordioso. Se manifiesta en la certeza de que la muerte no es el final, sino el principio de la vida eterna. Se manifiesta en la paz que viene de saber que tu ser querido está en las manos de un Dios que lo ama infinitamente más de lo que tú podrías amarlo jamás. Santa Teresa escribió en sus obras que visitó el purgatorio en visión y escuchó las súplicas de las almas. Y una de las súplicas más frecuentes era esta: dile a mi familia que no llore así, dile que confíe en Dios, dile que rece por mí en lugar de consumirse en la tristeza. Pero muy pocos escuchaban ese clamor. Seguían llorando sin consuelo, pensando que así honraban a sus difuntos. Ahora bien, es importante que entiendas algo. Santa Teresa no está diciendo que reprimas tus emociones. No está diciendo que finjas que no duele. No está diciendo que te conviertas en una piedra sin sentimientos. Lo que está diciendo es que tu llanto debe estar acompañado de fe, que tu dolor debe estar bañado en esperanza, que tus lágrimas deben brotar de un corazón que confía en la misericordia de Dios, no de un corazón que duda de su existencia. Cuando lloras por tu ser querido, hazlo con estas palabras en el corazón: Señor, te confío su alma. Sé que está en tus manos. Sé que eres misericordioso. Sé que lo amas más que yo. Purifica su alma, perdona sus pecados, llévalo a tu gloria.
y dame la fortaleza para vivir con la esperanza de volver a verlo en el cielo. Ese es un llanto que honra. Ese es un llanto que libera. Ese es un llanto que consuela al alma en el purgatorio. Porque cuando lloras con fe, el alma percibe tu confianza en Dios. Y esa confianza le da paz, le da esperanza, le recuerda que todo está en manos de un Padre amoroso que jamás abandona a sus hijos. Y eso, querida hermana, es un acto de verdadero amor. Así que la próxima vez que visites la tumba de tu ser querido, llora si necesitas llorar. Deja que las lágrimas fluyan, pero asegúrate de que esas lágrimas estén bañadas en la esperanza de la resurrección. Asegúrate de que tu dolor no sea una desesperación sin salida, sino un amor que confía en la eternidad. Porque sólo así tu llanto se convertirá en un acto de caridad que alivia al alma en lugar de encadenarla. Santa Teresa vio todo esto con claridad sobrenatural. Y hoy, a través de su enseñanza, Dios te está diciendo: confía en mí. No llores como los que no tienen esperanza. Llora con la certeza de que la muerte no es el final. Y reza por tu ser querido con la fe de quien sabe que la misericordia divina es infinita. Esa es la primera cosa que nunca debes hacer frente a la tumba de un ser querido. Pero el llanto no es lo único. Hay algo peor que hacemos con nuestras manos, y la siguiente revelación te va a sorprender. Hay gestos que parecen inocentes. Hay acciones que parecen naturales. Hay cosas que hacemos con nuestras manos frente a la tumba de un ser querido, pensando que son actos de amor, cuando en realidad son actos que hieren espiritualmente al alma que tanto amamos. Santa Teresa lo vio con claridad sobrenatural, y hoy vas a descubrir dos de esas cosas que quizás has hecho sin saber el daño que causaban. La segunda cosa prohibida es esta: tocar la lápida con ira, reclamo o resentimiento. Sí, has escuchado bien. No se trata solo de lo que dices, sino también de lo que sientes cuando tocas la tumba. Porque nuestras manos no son simples instrumentos físicos, son canales de energía espiritual. Y cuando tocas algo con una emoción impura, esa impureza se transmite. Déjame explicarte cómo sucede esto. Muchas personas llegan al cementerio cargadas de dolor, pero también de ira. Están furiosas con Dios por haberles quitado a su ser querido. Están resentidas con la vida por ser tan injusta. Están llenas de reclamos, de porqués sin respuesta, de amargura profunda. Y entonces llegan a la tumba, ponen sus manos sobre la lápida y descargan toda esa rabia contenida. Algunas golpean la piedra, otras la acarician con lágrimas de rencor, otras la abrazan mientras gritan ¿por qué? Y en ese momento, sin saberlo, están contaminando el espacio sagrado de la tumba con vibraciones espirituales negativas. Santa Teresa vio en sus visiones que las almas perciben esa ira como si fuera un fuego que las quema. Sienten el reclamo como si fuera un látigo que las azota, porque en el purgatorio las almas están siendo purificadas, y cualquier energía negativa que provenga de sus seres queridos en la tierra retrasa ese proceso. No significa que no puedas sentir dolor. No significa que no puedas cuestionar a Dios. No significa que debas fingir que todo está bien cuando tu corazón está roto. Lo que significa es que debes purificar esas emociones antes de llevarlas a la tumba. Debes procesar tu ira ante Dios en la oración, no descargarla sobre la lápida de tu difunto, porque tu ser querido no tiene la culpa de haber muerto, no tiene el poder de cambiar lo que ya sucedió. Y castigarlo con tu resentimiento solo prolonga su sufrimiento en el más allá. Cuando toques la tumba de tu ser querido, hazlo con amor, hazlo con paz, hazlo con la intención de bendecir, no de reclamar. Imagina que tus manos son canales de la gracia de Dios. Imagina que a través de tu tacto estás enviando consuelo, paz, bendición, porque eso es lo que tu ser querido necesita, no tu ira, no tu rencor, no tus reclamos. Necesita tu amor purificado en la oración. Pero hay algo más.
La tercera cosa prohibida es aún más común y casi nadie la cuestiona. Se trata de encender velas y marcharte sin rezar mientras arden. Esto lo hacen millones de personas todos los días. Llegan al cementerio, encienden una vela, la dejan ahí y se van tranquilas pensando que ya cumplieron, pensando que la vela reza por ellas, pensando que el simple acto de prender fuego es suficiente. Pero Santa Teresa advierte con firmeza: la vela sin oración es fuego sin alma, es vanidad disfrazada de devoción, es una ilusión de piedad que no produce ningún fruto espiritual, porque la vela por sí misma no tiene poder. La vela es solo un símbolo, es una representación física de algo mucho más profundo, la luz de la oración que se eleva hacia Dios. En la tradición cristiana, la vela encendida simboliza nuestra oración ardiente. El fuego representa nuestro amor por Dios. La luz representa nuestra fe que disipa las tinieblas. Pero todo eso solo tiene sentido si va acompañado de una verdadera oración. Si no hay oración, la vela es solo cera derritiéndose, es solo humo que se disipa, es solo un gesto vacío que no llega al cielo. Santa Teresa vio en sus visiones a personas que encendían docenas de velas en las tumbas de sus seres queridos, pero que no rezaban ni una sola oración sincera. Y las almas, desde el purgatorio, contemplaban ese espectáculo de luces y lloraban, porque sabían que toda esa cera, todo ese fuego, todo ese esfuerzo no les servía de nada. Era como si sus seres queridos les dijeran: mira cuánto te quiero, mira cuántas velas encendí. Pero el alma respondía: no necesito velas, necesito tus oraciones, necesito que intercedas por mí ante Dios, necesito que ruegues por mi purificación. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces has encendido una vela, has visto cómo la llama danzaba en el viento y te has marchado pensando que ya cumpliste? ¿Cuántas veces has dejado la vela prendida mientras tú te ibas a hacer otras cosas, confiando en que ese fuego solitario haría el trabajo por ti? Eso, querida hermana, es un error espiritual grave. Porque el fuego debe acompañar tu súplica, no reemplazarla. La vela debe arder mientras tú rezas, no mientras tú te alejas. El fuego debe ser el testigo visible de tu oración invisible, no un sustituto de ella. La próxima vez que enciendas una vela en la tumba de tu ser querido, quédate ahí, quédate de rodillas, quédate en oración. Mira la llama y deja que te recuerde que tu amor por ese difunto debe arder con la misma intensidad en tu corazón. Reza un Padre Nuestro, reza un Ave María, reza una oración de sufragio por su alma, y solo entonces, cuando hayas ofrecido tu oración sincera, puedes marcharte sabiendo que esa vela ya no es solo fuego, sino un símbolo de tu intercesión verdadera. Santa Teresa enseñaba que una vela acompañada de oración es como un grito silencioso que llega hasta el trono de Dios, pero una vela sin oración es como un susurro que se pierde en el viento, y tu ser querido no necesita susurros perdidos, necesita gritos que lleguen al cielo. Necesita oraciones que muevan el corazón de Dios. Necesita tu intercesión poderosa, no tu devoción superficial. Así que recuerda, nunca toques la tumba de tu ser querido con ira en el corazón, y nunca enciendas una vela sin rezar mientras arde. Porque esos gestos, por inocentes que parezcan, hieren espiritualmente al alma que tanto amas. Y lo último que quieres es prolongar su sufrimiento por tu ignorancia. Pero lo que voy a revelarte ahora es aún más delicado. Tiene que ver con las palabras que dices frente a la tumba. Y créeme, esto va a cambiar completamente tu forma de hablarle a tus difuntos. Las palabras tienen poder, mucho más poder del que imaginas. No son solo sonidos que se desvanecen en el aire, son realidades espirituales que trascienden el tiempo y el espacio. Y cuando pronuncias palabras frente a la tumba de un ser querido, esas palabras llegan hasta el alma en el más allá.
pero no todas las palabras la consuelan. Algunas, sin que lo sepas, la confunden y la angustian profundamente. La cuarta cosa que Santa Teresa advirtió es esta: hablarle al difunto como si aún estuviera en este mundo, pidiéndole cosas materiales o haciéndole promesas mundanas. Y esto es algo que millones de personas hacen todos los días, pensando que es un acto de amor, cuando en realidad es un error espiritual grave. Déjame darte ejemplos concretos de lo que me refiero. Muchas personas llegan a la tumba y dicen cosas como estas: papá, te prometo que voy a cuidar tu casa tal como tú la dejaste. Mamá, ayúdame a conseguir ese trabajo que tanto necesito. Hijo mío, dile a Dios que me ayude a pagar mis deudas. Esposo mío, te juro que nunca voy a vender tu carro. Hermana, cuida a mis hijos desde el cielo. No dejes que les pase nada malo. ¿Te suenan familiares esas frases? ¿Alguna vez has dicho algo parecido frente a una tumba? Si es así, necesitas entender por qué Santa Teresa advierte contra esto con tanta firmeza. Porque el problema no es que quieras comunicarte con tu ser querido. El problema es que lo estás tratando como si aún perteneciera a este mundo temporal, cuando la realidad es que su alma ya está en otra dimensión completamente distinta. Santa Teresa enseñaba con claridad meridiana: las almas ya no pertenecen al tiempo. Ya no se preocupan por casas, dinero, trabajos, carros ni posesiones materiales. Todo eso quedó atrás. Su única preocupación ahora es purificarse para alcanzar la gloria de Dios. Y cuando tú llegas a su tumba hablándoles de cosas terrenales, las confundes, las angustias, las distraes de su única meta verdadera. Imagina por un momento que tu ser querido está en medio de un proceso de purificación intenso. Está siendo limpiado de todas las impurezas que acumuló en vida. Está enfocado en arrepentirse, en sanar, en prepararse para ver el rostro de Dios. Y de repente, escucha tu voz pidiéndole que se preocupe por tu trabajo, por tu dinero, por tu casa. ¿Qué crees que siente? Siente angustia, porque ya no tiene manos para ayudarte con esas cosas. Ya no tiene poder para intervenir en lo material. Y tu petición lo distrae de lo único que verdaderamente importa, su salvación eterna. Pero hay algo aún más problemático. Cuando le pides a tu difunto que le diga a Dios que te conceda algo material, estás cometiendo un error teológico profundo. Estás usando al alma como intermediaria para tus intereses terrenales, en lugar de encomendar su alma directamente a la misericordia divina. Estás poniendo tu necesidad por encima de la suya. Estás invirtiendo el orden correcto de la caridad cristiana. Santa Teresa lo vio claramente en sus visiones. Vio a almas que clamaban: no me pidas que interceda por tus asuntos terrenales. Pide tú por mi purificación. Ruega tú por mi liberación. Intercede tú ante Dios para que yo salga pronto del purgatorio. Esa es la verdadera ayuda que necesito. Pero muy pocas personas entendían ese clamor. Seguían hablando de herencias, de propiedades, de problemas familiares, de asuntos mundanos, y lo mismo sucede con las promesas mundanas. Cuando prometes cuidar su casa, su carro, sus cosas, como si esas posesiones fueran sagradas, estás atando al alma a lo material. Estás diciéndole: no te vayas del todo. Quédate aquí vigilando estas cosas. Pero el alma no quiere quedarse. El alma quiere avanzar, quiere ir hacia Dios. Y tu promesa, por bien intencionada que sea, se convierte en una cadena invisible que la retiene. Ahora bien, es importante aclarar algo. Esto no significa que no puedas hablarle a tu ser querido. No significa que debas permanecer en silencio frente a su tumba. Lo que significa es que debes hablarle de manera correcta. Debes hablarle desde la perspectiva eterna, no desde la perspectiva temporal. En lugar de decir: papá, ayúdame a conseguir ese trabajo, di: papá, ruego a Dios que purifique tu alma y te lleve pronto a su gloria. Y mientras tanto, confío en que Dios proveerá para mis necesidades según su voluntad. En lugar de decir: mamá, dile a Dios que me ayude con mis deudas, di: mamá, ofrezco esta santa misa por tu alma.
que el sacrificio de Cristo en la cruz sea aplicado a tu purificación y confío en que Dios cuidará de mí como siempre lo ha hecho. En lugar de decir, te prometo que cuidaré tu casa tal como la dejaste, di, descansa en paz sabiendo que honraré tu memoria no aferrándome a cosas materiales, sino viviendo con la esperanza de volver a verte en el cielo. ¿Ves la diferencia? En el primer caso estás poniendo el foco en lo terrenal. En el segundo caso, estás poniendo el foco en lo eterno. Y esa diferencia es fundamental, porque el alma ya no necesita que te preocupes por sus cosas. El alma necesita que te preocupes por su salvación. Santa Teresa enseñaba que la manera correcta de hablarle a un difunto es siempre a través de la oración de intercesión. No le pides cosas al difunto, le pides cosas a Dios por el difunto. No haces promesas mundanas al difunto. Haces promesas espirituales. Prometes rezar por su alma. Prometes ofrecer misas por su descanso eterno. Prometes vivir de manera que algún día puedan reencontrarse en el cielo. Esa es la forma de hablar que consuela al alma. Esa es la forma de hablar que la ayuda verdaderamente. Porque cuando hablas así, el alma percibe que comprendes su situación real. Percibe que no estás atada a lo temporal. Percibe que tu amor por ella trasciende lo material y se eleva hacia lo eterno. Así que la próxima vez que visites la tumba de tu ser querido, mide tus palabras. No hables de cosas terrenales. No pidas ayuda material. No hagas promesas mundanas. Habla desde la eternidad. Reza por su purificación. Encomienda su alma a Dios. Y confía en que esa es la forma más poderosa de demostrar tu amor, porque las almas ya no pertenecen al tiempo. Y hablarles de lo temporal las confunde y las angustia. Santa Teresa lo vio, y hoy tú también lo sabes. Y si las palabras pueden herirlos, imagina lo que hace la siguiente acción. Esto nadie lo sabe. Hay errores visibles y hay errores invisibles. Los errores visibles son fáciles de detectar. Gritas, golpeas, actúas con ira. Pero los errores invisibles son mucho más peligrosos, porque ocurren en lo profundo del corazón, donde nadie más puede ver. Y sin embargo, las almas del purgatorio los perciben con claridad absoluta. Santa Teresa lo vio en sus visiones, y lo que estás a punto de descubrir puede estremecerte hasta las lágrimas. La quinta cosa prohibida es esta: visitar la tumba con el corazón lleno de rencor, sin haber perdonado al difunto o sin haberle pedido perdón. Y este es quizás el error más doloroso de todos, porque afecta no solo al alma en el purgatorio, sino también a ti, que sigues viva en la tierra. Seamos honestas, no todas las relaciones terminan en paz. No todas las despedidas son dulces. No todos los finales son como en las películas. Algunas personas mueren sin que hayamos podido decirles lo que necesitábamos decir. Algunas personas mueren sin que hayamos podido pedirles perdón. Algunas personas mueren sin que hayamos podido perdonarlas. Y entonces quedamos atrapadas en un dolor que no tiene cierre, en un rencor que no tiene escape, en una herida que no tiene cura. Y luego vamos al cementerio, vamos a la tumba y llevamos todo ese veneno dentro del corazón. Vamos con resentimiento disfrazado de deber. Vamos con culpa disfrazada de amor. Vamos con rabia disfrazada de visita familiar. Y pensamos que nadie se da cuenta. Pensamos que podemos esconderlo. Pensamos que basta con poner flores y encender velas para que todo parezca normal. Pero Santa Teresa vio la verdad. Vio que las almas perciben cada emoción que llevas en tu corazón. Perciben el rencor aunque no lo expreses con palabras. Perciben la falta de perdón aunque sonrías con los labios. Perciben la amargura aunque intentes disimularla. Y ese rencor las hiere profundamente. No porque sean sensibles o débiles, sino porque ese rencor es una cadena espiritual que las ata a la culpa, al dolor, a la separación. Déjame explicarte cómo funciona esto en el plano espiritual. Cuando una persona muere,
su alma entra en un proceso de purificación. Ese proceso incluye ver con claridad todas las faltas que cometió en vida, ver todo el daño que causó, ver todas las oportunidades de amor que desperdició. Y ese reconocimiento es doloroso, pero necesario para la sanación. Ahora imagina que esa alma, en medio de ese proceso, percibe que tú, su ser querido, no la has perdonado. Imagina que siente tu rencor como un peso que la aplasta. Imagina que escucha tus pensamientos llenos de resentimiento cada vez que visitas su tumba. ¿Qué crees que sucede? El alma no puede avanzar. Se queda atrapada en esa culpa, en ese dolor, en esa separación. Porque el perdón no solo libera a quien perdona, sino también a quien es perdonado. Santa Teresa vio en sus visiones a almas que clamaban desde el purgatorio: perdóname, por favor, perdóname. No puedo avanzar hasta que me perdones. Y muchas de esas almas habían estado esperando ese perdón durante años, incluso décadas, esperando que sus seres queridos en la tierra soltaran el rencor, esperando que dejaran ir la amargura, esperando que abrieran su corazón a la misericordia. Pero la falta de perdón no solo afecta al difunto, también te afecta a ti, porque cuando llevas rencor en el corazón, ese veneno te consume por dentro, te roba la paz, te roba la alegría, te roba la capacidad de amar plenamente, te convierte en prisionera de tu propio dolor. Y mientras tú sigues aferrada a esa herida, el alma en el purgatorio también sigue aferrada al sufrimiento, y lo mismo sucede en la dirección opuesta. A veces no es que no hayas perdonado, sino que no has pedido perdón. A veces fuiste tú quien causó el daño. Fuiste tú quien dijo las palabras hirientes. Fuiste tú quien actuó con egoísmo, con crueldad, con indiferencia. Y esa persona murió sin que tuvieras la oportunidad de pedirle perdón, sin que pudieras arrodillarte frente a ella y decirle: lo siento, me equivoqué, por favor, perdóname. Y ahora, cada vez que visitas su tumba, llevas esa culpa como una piedra en el pecho, esa culpa que no expresaste, esa culpa que no sanaste, esa culpa que se quedó atrapada entre este mundo y el otro. Y piensas que ya es demasiado tarde, piensas que ya no hay nada que hacer, piensas que esa persona ya no puede escucharte. Pero Santa Teresa trae una noticia maravillosa. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Nunca es demasiado tarde para perdonar. Porque las almas sí pueden percibir tus intenciones. Sí pueden escuchar las oraciones de tu corazón. Sí pueden recibir el perdón que les ofreces, aunque ya no estén en este mundo. La enseñanza mística que Santa Teresa reveló es esta: el perdón libera al alma, el rencor la encadena. Y esa verdad es absoluta. No hay excepciones, no hay casos especiales. Si quieres ayudar verdaderamente a tu ser querido en el purgatorio, debes comenzar por sanar tu propio corazón. Debes perdonar si fuiste herida. Debes pedir perdón si fuiste quien hirió. Y debes hacerlo con sinceridad absoluta, no solo con palabras vacías. ¿Cómo se hace esto? Es más simple de lo que piensas, pero requiere valentía. La próxima vez que visites la tumba de tu ser querido, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de poner flores o encender velas, arrodíllate. Cierra los ojos, pon tu mano sobre tu corazón y di estas palabras con toda la sinceridad de tu alma. Si necesitas perdonar, te perdono. Te perdono por todo el dolor que me causaste. Te perdono por las palabras hirientes, por las acciones egoístas, por el amor que no me diste cuando lo necesitaba. Te perdono completamente y libero tu alma de cualquier cadena que mi rencor haya podido crear. Que Dios tenga misericordia de ti y te lleve pronto a su gloria. Si necesitas pedir perdón, perdóname. Perdóname por todo el dolor que te causé. Perdóname por las veces que fui egoísta, por las palabras hirientes que dije, por el amor que no te di cuando lo necesitabas. Perdóname,
y que Dios me dé la gracia de vivir el resto de mi vida honrando tu memoria con mis buenas acciones. Y cuando pronuncies esas palabras, algo milagroso sucederá. Sentirás como si un peso enorme se levantara de tu pecho. Sentirás una paz que no habías experimentado en años. Sentirás que finalmente, después de tanto tiempo, hay sanación. Y el alma en el purgatorio también sentirá esa liberación. Sentirá que las cadenas se rompen. Sentirá que puede avanzar. Sentirá que el amor ha vencido al rencor. Santa Teresa vio testimonios asombrosos de personas que perdonaron o pidieron perdón ante las tumbas de sus seres queridos. Vio cómo esas almas, que habían estado atrapadas en el purgatorio durante años, finalmente fueron liberadas y pudieron entrar en la gloria de Dios. Vio cómo el perdón sincero tiene un poder transformador que trasciende la muerte misma. Así que te pregunto con todo el amor de mi corazón, ¿hay alguien a quien necesites perdonar? ¿Hay alguien a quien necesites pedirle perdón? No dejes que pase un día más. No dejes que ese rencor siga envenenando tu vida y prolongando el sufrimiento de tu ser querido. Actúa hoy, perdona hoy, pide perdón hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde para tu propia paz. Y recuerda, el perdón no es un sentimiento, es una decisión, es un acto de voluntad, es una elección que haces aunque el dolor aún esté presente. Y cuando tomas esa decisión, Dios te da la gracia para que tu corazón sane. Pero hay 2 cosas más que Santa Teresa reveló, y la sexta es la que más se repite en los cementerios. Ya conoces 5 de las 7 cosas que Santa Teresa advirtió, pero las 2 últimas son quizás las más sutiles, las más engañosas, las que millones de personas cometen todos los días sin el más mínimo remordimiento. Porque son errores que se esconden bajo la apariencia de piedad, bajo la máscara de la tradición, bajo el disfraz del amor, y sin embargo, causan un daño espiritual profundo. La sexta cosa prohibida es esta: ir a la tumba solo por tradición, sin oración verdadera, como un acto social o rutinario. Y esta es probablemente la más común de todas. Porque ¿cuántas personas van al cementerio simplemente porque toca? Porque es el cumpleaños del difunto, porque es el aniversario de su muerte, porque es el día de todos los santos, porque la familia espera que vayas, porque quedarías mal si no fueras. Van al cementerio como quien va a cumplir un trámite, como quien marca una casilla en una lista de pendientes, como quien hace algo por obligación social, no por amor genuino. Llegan a la tumba, limpian un poco, acomodan las flores, pasan 5 minutos ahí paradas sin rezar una sola oración sincera, se toman una foto para demostrar que sí fueron y se marchan sintiéndose satisfechas de haber cumplido con su deber. Pero Santa Teresa vio la verdad detrás de esa fachada. Vio que esas visitas vacías no solo no ayudan al alma en el purgatorio, sino que la entristecen profundamente, porque el alma percibe la frialdad, percibe la rutina, percibe que fuiste por compromiso, no por amor, percibe que tu corazón no estaba ahí, aunque tu cuerpo sí. Es como si tu ser querido te dijera desde el purgatorio: no necesito que vengas si no vas a rezar por mí, no necesito tus visitas vacías, no necesito tu cumplimiento de tradiciones, lo que necesito es tu oración verdadera. Lo que necesito es que intercedas por mí ante Dios. Lo que necesito es que ofrezcas una misa por mi alma. Lo que necesito es tu amor convertido en súplica, no tu presencia convertida en rutina. Santa Teresa enseñaba que es mejor no ir al cementerio que ir sin oración. Es mejor quedarse en casa y rezar un rosario sincero por el difunto que ir a la tumba y pasarse media hora limpiando lápidas sin dirigir ni una sola palabra a Dios. Porque lo que vale no es la presencia física, lo que vale es la intercesión espiritual. Lo que vale es la oración que brota del corazón, no el ritual que nace de la costumbre. Y aquí está el problema.
muchas personas confunden la tradición con la fe. Piensan que porque sus abuelas lo hacían, porque sus madres lo hacían, porque siempre se ha hecho así, entonces está bien. Pero la tradición sin fe es solo folclore, es solo cultura vacía, es solo apariencia sin sustancia, y Dios no se impresiona con nuestras tradiciones. Dios se conmueve con nuestras oraciones. Así que la próxima vez que sientas la obligación de ir al cementerio, detente y pregúntate: ¿voy porque realmente quiero ayudar a mi ser querido con mi oración o voy porque me sentiría culpable si no fuera? Si tu respuesta es la segunda, entonces quédate en casa y reza, porque esa oración sincera desde tu hogar vale infinitamente más que una visita vacía al cementerio. Pero hay una séptima y última cosa, y esta es la más peligrosa de todas, porque cruza la línea entre la devoción católica y la práctica espiritista. Santa Teresa la vio con horror en sus visiones y advirtió con máxima seriedad contra ella. La séptima cosa prohibida es esta: pedir señales o buscar contacto con el difunto de manera supersticiosa, fuera de la oración cristiana ortodoxa. Y esto está sucediendo cada vez más en nuestros tiempos. Personas que van al cementerio no a rezar, sino a sentir la presencia del difunto. Personas que piden señales: si me escuchas, envíame una mariposa. Si estás bien, haz que el viento sople. Dame una señal de que me estás cuidando. O peor aún, personas que llevan objetos para comunicarse con el difunto, que dejan cartas esperando respuestas en sueños, que tocan la lápida pidiendo que el difunto se manifieste, que buscan médiums o videntes para contactar con el alma, que confunden la oración cristiana con prácticas espiritistas. Y Santa Teresa advierte con firmeza absoluta: buscar al muerto en lugar de encomendar su alma a Dios es idolatría disfrazada de amor. Es poner al difunto en el lugar que solo le corresponde a Dios. Es tratar al alma como si fuera un espíritu que podemos invocar a voluntad, cuando la realidad es que las almas están bajo el poder de Dios, no bajo nuestro control. La diferencia es sutil pero fundamental. En la oración católica, tú no buscas al difunto. Tú te diriges a Dios y le pides por el difunto. No esperas señales del difunto, esperas la acción de Dios. No intentas contactar con el alma. Encomiendas el alma a la misericordia divina. No buscas manifestaciones sobrenaturales. Confías en que Dios escucha tu oración aunque no veas resultados visibles. Pero cuando cruzas esa línea y comienzas a pedir señales, a buscar contacto, a esperar manifestaciones, estás entrando en territorio peligroso. Estás abriendo puertas espirituales que no deberías abrir. Porque aunque pienses que estás contactando con tu ser querido, la realidad es que puedes estar atrayendo entidades engañosas que se hacen pasar por tus difuntos. Santa Teresa vio en sus visiones casos terribles de personas que por buscar contacto con sus muertos terminaron siendo engañadas por demonios que se disfrazaban de almas. Vio cómo esas personas recibían mensajes falsos, señales engañosas, manifestaciones diabólicas. Y todo porque abandonaron la oración cristiana ortodoxa y se adentraron en prácticas espiritistas. La Iglesia Católica es muy clara en esto. Está prohibido buscar comunicación con los muertos. Está prohibido usar médiums, ouijas, espiritismo, invocaciones. No porque la Iglesia sea cerrada o ignorante, sino porque sabe que esas prácticas son puertas abiertas al engaño demoníaco. Y lo último que necesitas cuando estás vulnerable por el dolor de una pérdida es caer en las garras del enemigo. Entonces, ¿qué debes hacer si extrañas profundamente a tu ser querido y deseas saber que está bien? Muy simple, reza. Ofrece misas por su alma. Confía en la misericordia de Dios y descansa en la fe de que Dios, quien es infinitamente más sabio y amoroso que tú, está cuidando de tu ser querido mejor de lo que tú jamás podrías hacerlo. Si Dios quiere darte consuelo,
Lo hará a su manera y en su tiempo. Quizás a través de una paz inexplicable que inunde tu corazón. Quizás a través de un sueño consolador. Quizás a través de una palabra que escuches en misa, pero nunca a través de prácticas supersticiosas que buscan forzar la mano de Dios. Y recuerda, tus seres queridos no necesitan que los busques, necesitan que reces por ellos. No necesitan darte señales, necesitan que intercedas por su purificación. No necesitan manifestarse, necesitan que ofrezcas sacrificios por su liberación. Ese es el verdadero amor, ese es el verdadero auxilio, esa es la verdadera caridad cristiana. Ya conoces las 7 cosas que Santa Teresa advirtió. Ahora sabes lo que no debes hacer frente a la tumba de un ser querido. Pero el conocimiento sin acción es inútil. Y aquí viene lo más importante. ¿Qué consecuencias tienen estas 7 cosas? ¿Qué sucede realmente en el plano espiritual cuando las cometes? Lo que sigue te va a estremecer. Ahora que conoces las 7 cosas prohibidas, ha llegado el momento de que entiendas algo mucho más profundo y perturbador: las consecuencias espirituales que estas acciones desencadenan en el plano invisible, porque todo lo que haces en la tierra tiene repercusiones en el más allá. Cada gesto, cada palabra, cada emoción que llevas a la tumba de un ser querido no se desvanece en el aire, se convierte en realidad espiritual. Y esa realidad afecta tanto al alma en el purgatorio como a ti misma. Santa Teresa vio en sus visiones místicas lo que sucede cuando estas 7 cosas se cometen, y lo que vio la dejó profundamente conmovida. Vio cómo las almas del purgatorio experimentan un sufrimiento añadido, un dolor que no proviene de su propia purificación, sino de las acciones incorrectas de sus seres queridos. Es como si el fuego purificador se intensificara cada vez que alguien en la tierra actúa de manera contraria al amor verdadero. Déjame explicarte cómo funciona esto. El purgatorio no es un lugar de castigo vengativo, es un estado de purificación misericordiosa. Dios, en su infinita bondad, permite que las almas se limpien de todas las impurezas que las separan de Él. Pero esa purificación puede ser aliviada o intensificada por las oraciones y acciones de los vivos. Cuando tú rezas correctamente por un difunto, su sufrimiento disminuye. Cuando actúas incorrectamente, su sufrimiento aumenta. Y aquí está lo que nadie te cuenta. Cuando lloras con desesperación ante la tumba, cuando tocas la lápida con ira, cuando enciendes velas sin rezar, cuando hablas de cosas mundanas, cuando llevas rencor en el corazón, cuando vas por mera tradición, cuando buscas señales supersticiosas, todas esas acciones generan una especie de ruido espiritual que distrae al alma de su purificación. Es como si el alma estuviera tratando de concentrarse en su sanación, pero constantemente fuera interrumpida por las energías negativas que provienen de la tierra. Santa Teresa describió esto con una imagen poderosa. Dijo que es como si el alma estuviera escalando una montaña hacia Dios, y cada vez que sus seres queridos cometen uno de estos errores, el alma siente como si la jalaran hacia abajo. No cae completamente, porque la misericordia de Dios la sostiene, pero el ascenso se hace más lento, más difícil, más doloroso. Y lo más estremecedor de todo es que las almas son conscientes de esto. Saben exactamente quién está actuando correctamente y quién está actuando incorrectamente. Ven a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, a sus hermanos cometiendo estos errores y sufren no solo por su propia purificación, sino también por la ignorancia de sus seres queridos. Imagina por un momento que pudieras ver a tu ser querido en el purgatorio. Imagina que pudieras escuchar sus pensamientos. ¿Qué crees que estaría diciendo mientras tú lloras desesperadamente ante su tumba? Estaría diciendo: no llores así, confía en Dios, reza por mí en lugar de consumirte en la tristeza. ¿Y qué estaría diciendo mientras tocas su lápida con ira? Suelta ese rencor, perdona, no me hagas cargar con tu amargura.
¿Y qué estaría diciendo mientras enciendes velas sin rezar? Esa vela no me ayuda. Tu oración sí. Por favor, reza. Pero hay algo aún más inquietante. Santa Teresa vio que estas acciones incorrectas no solo afectan al difunto, también te afectan a ti de maneras que no imaginas. Porque cuando actúas espiritualmente de forma incorrecta ante la tumba de un ser querido, abres puertas en tu propia alma que no deberían estar abiertas. Por ejemplo, cuando lloras con desesperación constante, estás abriendo la puerta a la depresión profunda, a la angustia paralizante, a la pérdida de fe. Cuando tocas la tumba con ira, estás alimentando un rencor que eventualmente te consumirá por dentro. Cuando vas al cementerio solo por tradición sin oración, estás vaciando tu fe de todo poder transformador. Cuando buscas señales supersticiosas, estás exponiéndote a engaños demoníacos que pueden llevarte por caminos oscuros. Y lo que muchas personas no entienden es que estas consecuencias no son castigos de Dios. Son simplemente las leyes espirituales naturales del universo que Él creó. Es como las leyes de la física. Si saltas de un edificio, vas a caer. No porque Dios te esté castigando, sino porque así funciona la gravedad. De la misma manera, si actúas espiritualmente de forma incorrecta, habrá consecuencias. No porque Dios sea vengativo, sino porque así funciona el orden espiritual. Santa Teresa documentó casos específicos de personas que experimentaron estas consecuencias. Personas que después de años de llorar con desesperación ante las tumbas de sus seres queridos, cayeron en depresiones tan profundas que perdieron la voluntad de vivir. Personas que por no perdonar, desarrollaron enfermedades físicas causadas por el veneno emocional que llevaban dentro. Personas que, por buscar contacto supersticio con los muertos, terminaron siendo atormentadas por espíritus engañosos. Pero también vio algo maravilloso. Vio personas que, al enterarse de estas enseñanzas, corrigieron su comportamiento y cuando lo hicieron, experimentaron transformaciones asombrosas. Empezaron a tener sueños consoladores donde sus seres queridos aparecían en paz. Empezaron a sentir una certeza interior de que sus difuntos estaban siendo liberados del purgatorio. Empezaron a experimentar milagros en sus propias vidas. Sanaciones, reconciliaciones familiares, respuestas a oraciones que llevaban años pidiendo. Y aquí está la clave que quiero que entiendas profundamente. El alma en el purgatorio no te guarda rencor por tus errores. No te está juzgando. No te está condenando. Está sufriendo, sí, pero también está esperando con paciencia infinita que tú despiertes al conocimiento correcto. Está rogando a Dios que alguien te enseñe cómo ayudarla verdaderamente. Y ese alguien soy yo hoy. Ese conocimiento es el que estás recibiendo en este momento. Las consecuencias espirituales de estas 7 cosas son reales, son documentadas, son verificables en la experiencia de millones de cristianos a lo largo de la historia. No son supersticiones, no son invenciones, son verdades reveladas por santos que experimentaron el cielo, el infierno y el purgatorio de primera mano. Pero aquí viene la mejor noticia de todas. Aún estás a tiempo de reparar el daño. Aún estás a tiempo de cambiar tu forma de actuar. Aún estás a tiempo de convertirte en bendición en lugar de carga para tus seres queridos en el purgatorio. Y lo que viene a continuación te va a mostrar exactamente cómo hacerlo. Porque Santa Teresa no solo advirtió sobre los errores, también reveló el camino de reparación. También enseñó el ritual espiritual que puede deshacer el daño causado y convertir tu próxima visita al cementerio en un acto de misericordia poderosa. Y lo que sigue puede cambiar tu vida para siempre. Después de revelar las 7 cosas prohibidas y sus consecuencias, Santa Teresa no dejó a sus hijas espirituales en la oscuridad. No las dejó paralizadas por el miedo o consumidas por la culpa. Como verdadera madre espiritual, les enseñó el camino de reparación. Les reveló un ritual sagrado, ortodoxo, profundamente católico,
que puede deshacer el daño causado y transformar cada visita al cementerio en un acto de misericordia poderosa. Y hoy, ese ritual llega a ti. Ese conocimiento que durante siglos se transmitió solo en conventos carmelitas, hoy es tuyo. Y cuando lo practiques, experimentarás una transformación tan profunda que nunca volverás a ver la muerte, el purgatorio o tus visitas al cementerio de la misma manera. El ritual de reparación que Santa Teresa enseñó se divide en 3 momentos sagrados, 3 pasos que debes seguir con precisión, con fe, con el corazón abierto a la gracia de Dios. No es magia, no es superstición. Es un método devocional respaldado por siglos de experiencia mística y avalado por la doctrina católica. El primer momento es la preparación del corazón. Antes de ir al cementerio, antes de salir de tu casa, debes prepararte espiritualmente. Santa Teresa enseñaba que nunca debes ir al cementerio llevando emociones sin purificar. Nunca debes ir cargada de ira, de rencor, de desesperación, porque si llevas esas emociones contigo, contaminarás el acto sagrado que estás a punto de realizar. Entonces, ¿cómo te preparas? Muy simple. La noche anterior a tu visita al cementerio, arrodíllate ante una imagen de Cristo crucificado. Puede ser un crucifijo, puede ser una estampa, puede ser incluso la imagen mental de Jesús en la cruz. Y di esta oración con toda la sinceridad de tu alma. Señor Jesucristo, mañana visitaré la tumba de mi ser querido. Purifica mi corazón antes de ir. Limpia de mí toda ira, todo rencor, toda desesperación. Ayúdame a ir con fe, con esperanza, con caridad verdadera. Que mi visita sea un acto de misericordia, no un acto de dolor. Que mis palabras sean intercesión, no lamento. Que mis gestos sean bendición, no carga. Te lo pido por tu santa cruz y por tu preciosa sangre. Amén. Esa oración preparatoria es fundamental. No la saltes, no la sustituyas. No pienses que puedes prescindir de ella, porque lo que hace es abrir un canal de gracia entre el cielo y tu corazón. Es como limpiar un tubo obstruido para que el agua pueda fluir libremente. Y cuando llegas al cementerio con el corazón purificado por esa oración, todo lo que haces después tiene un poder espiritual multiplicado. El segundo momento es la acción en la tumba. Cuando llegues al cementerio, no te apresures. No vayas directo a la tumba como quien cumple un trámite. Camina despacio, respira profundo. Recuerda que estás entrando en terreno sagrado, porque aunque el cementerio parezca un lugar común, en realidad es un espacio donde lo visible y lo invisible se tocan. Es un lugar donde las oraciones de los vivos pueden alcanzar a las almas de los muertos. Cuando llegues a la tumba de tu ser querido, arrodíllate. No te quedes de pie. Arrodillarse es un acto de humildad, de reverencia, de reconocimiento de que estás ante algo más grande que tú. Y desde esa posición de humildad, realiza los siguientes 3 gestos sagrados que Santa Teresa enseñó. Primer gesto. Toca la lápida con amor, no con ira. Coloca tu mano sobre la piedra y visualiza que a través de tu tacto estás enviando bendición, paz, luz. Di en voz baja o en tu mente, que la luz perpetua te alumbre, que la misericordia de Dios te purifique, que pronto alcances la gloria eterna. Segundo gesto, enciende una vela y quédate rezando mientras arde. No la enciendas y te vayas, quédate ahí. Y mientras la vela arde, reza 3 Padre Nuestros por el alma del difunto. No reces mecánicamente, reza con intención. Visualiza que cada palabra que pronuncias es como una gota de agua fresca que cae sobre el alma que sufre en el fuego purificador. Y cuando termines los 3 Padre Nuestros, di: Señor, que esta luz simbolice mi oración ardiente por mi ser querido. Que esta llama sea testigo de mi fe en tu misericordia infinita. Tercer gesto, habla al difunto, pero de la manera correcta. No le hables de cosas mundanas. No le pidas ayuda material. Háblale desde la eternidad,
Dile algo como esto: te encomiendo a la misericordia de Dios. Ruego por tu purificación. Ofrezco la próxima misa que escuche por tu alma. Y confío en que volveremos a encontrarnos en el cielo, donde ya no habrá más llanto ni dolor. Hasta entonces, descansa en la paz de Cristo. Esos 3 gestos sagrados transforman completamente la naturaleza de tu visita. Ya no es una visita vacía. Ya no es una tradición sin sentido. Ya no es un acto contaminado por emociones negativas. Es un ritual poderoso de intercesión que alivia verdaderamente al alma en el purgatorio. El tercer momento es la acción después de la visita. Santa Teresa enseñaba que el ritual no termina cuando te levantas de la tumba. Termina cuando ofreces un sacrificio concreto por el alma del difunto. Y ese sacrificio puede ser de 3 tipos, según tus posibilidades. El primer tipo de sacrificio es la Santa Misa. Dentro de los siguientes 7 días después de tu visita al cementerio, asiste a misa y ofrécela específicamente por el alma de tu ser querido. Antes de que comience la misa, di interiormente: Padre Celestial, ofrezco este santo sacrificio de la misa por el alma de mi ser querido. Que los méritos infinitos de Cristo sean aplicados a su purificación, que pronto sea liberado del purgatorio y pueda entrar en tu gloria. El segundo tipo de sacrificio es la limosna. Da dinero, comida o ropa a los pobres en nombre de tu ser querido. No tiene que ser una cantidad grande. Lo importante es la intención. Cuando des la limosna, di: doy esto en nombre de mi ser querido. Que esta caridad material se convierta en intercesión espiritual por su alma. El tercer tipo de sacrificio es la renuncia voluntaria. Renuncia a algo que te gusta durante un día. Tu programa de televisión favorito, tu postre preferido, tu hora de descanso. Y ofrece esa pequeña mortificación por el alma del difunto. Cuando hagas esa renuncia, di: ofrezco este pequeño sacrificio por mi ser querido. Que Dios lo reciba como oración silenciosa por su liberación. Santa Teresa enseñaba que estos 3 momentos del ritual de reparación tienen un poder espiritual inmenso, y lo más maravilloso es que ese poder no depende de tu perfección. No tienes que ser santa para practicarlo. No tienes que ser teóloga para entenderlo. Solo tienes que tener fe del tamaño de un grano de mostaza y la voluntad sincera de ayudar a tu ser querido. Testimonios de personas que aplicaron este ritual son abundantes. Mujeres que durante años lloraron con desesperación ante las tumbas de sus esposos y que al comenzar a practicar este ritual experimentaron una paz inexplicable. Madres que llevaban rencor contra sus hijos fallecidos y que al seguir estos pasos sintieron como si un peso enorme se levantara de su pecho. Hijas que iban al cementerio solo por tradición y que al practicar este ritual experimentaron sueños donde sus padres aparecían radiantes de luz agradeciéndoles. Este no es conocimiento teórico, es conocimiento práctico, probado, verificado por siglos de experiencia cristiana, y ahora es tuyo. La próxima vez que vayas al cementerio, ya sabes qué hacer, ya tienes las herramientas, ya conoces el camino, pero hay algo más que Santa Teresa vio en sus visiones. Algo que les sucede a quienes ignoran esta advertencia y continúan actuando incorrectamente. Te lo voy a contar ahora. Santa Teresa tuvo el privilegio terrible de ver lo que pocos han visto, el purgatorio en su realidad más cruda. Y lo que contempló en esas visiones místicas la marcó para siempre. Vio almas sumergidas en fuego purificador. Vio rostros desfigurados por el dolor de la separación de Dios. Vio lágrimas que caían como ríos sobre mejillas invisibles. Pero lo que más la estremeció no fue el sufrimiento propio de la purificación, fue el sufrimiento añadido causado por la ignorancia de los vivos. Vio a madres que lloraban porque sus hijos las retenían con su llanto desesperado. Vio a esposos que no podían avanzar porque sus viudas los visitaban con rencor en el corazón. Vio a padres que clamaban: reza por mí, no enciendas velas sin oración.
No me hables de cosas mundanas. Pero los vivos no escuchaban. Seguían repitiendo los mismos errores una y otra vez, pensando que actuaban con amor, cuando en realidad prolongaban el sufrimiento. Santa Teresa describió una visión particularmente desgarradora. Vio a una madre en el purgatorio que había estado ahí durante 30 años. 30 años esperando que su hija la ayudara correctamente. Pero la hija iba al cementerio todos los domingos, lloraba sin consuelo, tocaba la lápida con amargura, encendía velas y se marchaba sin rezar. Y la madre, desde el purgatorio, gritaba en silencio: «Hija mía, no llores así, reza por mí, ofrece una misa, perdóname si te herí, pero ayúdame a salir de aquí». La santa vio cómo esa alma, que podría haber sido liberada en meses si su hija hubiera actuado correctamente, llevaba décadas atrapada en el fuego purificador. No porque Dios fuera cruel, no porque sus pecados fueran imperdonables, sino porque la ignorancia de su hija prolongaba su estancia. Y lo más doloroso de todo es que esta no era una excepción. Santa Teresa vio miles de casos similares. Vio almas que podrían estar ya en la gloria de Dios, disfrutando de la visión beatífica, pero que seguían en el purgatorio porque sus seres queridos no sabían cómo ayudarlas verdaderamente. Vio también algo esperanzador. Vio almas que, al recibir finalmente la ayuda correcta de sus seres queridos, eran liberadas instantáneamente. Vio cómo una sola misa ofrecida con fe podía sacar a un alma del purgatorio. Vio cómo el perdón sincero rompía cadenas invisibles. Vio cómo la oración verdadera era como agua fresca sobre fuego abrasador. Y Santa Teresa escribió todo esto no para asustarnos, sino para despertarnos, para que comprendiéramos que nuestras acciones tienen consecuencias eternas, que nuestro amor debe convertirse en intercesión efectiva, no en sentimentalismo vacío, que nuestros seres queridos dependen de nuestra oración, no de nuestras lágrimas. El purgatorio no es castigo, es purificación, pero nosotros podemos aliviar ese proceso o prolongarlo. Y la diferencia entre una cosa y otra es simplemente el conocimiento que hoy estás recibiendo, el conocimiento que puede transformar la eternidad de quienes amas. Y ahora, la última enseñanza. Lo que Santa Teresa prometió a quienes actúen correctamente. Esto es lo que cambiará tu forma de visitar a tus difuntos. Después de advertir sobre los errores y enseñar el camino de reparación, Santa Teresa cerró sus revelaciones con una promesa tan hermosa, tan poderosa, tan transformadora que cambió la vida de todas las personas que la conocieron, y hoy esa promesa es para ti. Santa Teresa prometió que quienes actúen correctamente en el cementerio, quienes visiten las tumbas de sus seres queridos con oración verdadera, con corazón purificado, con amor convertido en intercesión efectiva, recibirán 3 gracias especiales que transformarán no solo la eternidad de sus difuntos, sino también su propia vida en la tierra. La primera gracia es la paz interior profunda, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no depende de las circunstancias externas, esa paz que viene de saber que has hecho lo correcto, que has ayudado verdaderamente a tu ser querido, que has sido instrumento de misericordia divina. Testimonios abundan de personas que después de años de angustia por la pérdida de un ser querido, experimentaron una paz inexplicable al comenzar a actuar correctamente en el cementerio. La segunda gracia es la protección familiar. Santa Teresa vio en sus visiones que las almas liberadas del purgatorio se convierten en intercesoras poderosas ante Dios, y esas almas, agradecidas por la ayuda recibida, interceden constantemente por sus seres queridos que aún están en la tierra. Protegen a sus familias, ruegan por ellas, obtienen gracias especiales para ellas. Es como si dijera: tú me ayudaste a salir del purgatorio, ahora yo te ayudo desde el cielo. Casos documentados muestran familias que experimentaron milagros asombrosos después de que uno de sus miembros comenzó a orar correctamente por sus difuntos.
sanaciones físicas inexplicables, reconciliaciones familiares después de años de división, soluciones a problemas económicos que parecían insolubles, conversiones espirituales de hijos alejados de la fe. Todo porque un alma liberada del purgatorio estaba intercediendo poderosamente desde el cielo. La tercera gracia es la más hermosa de todas, la certeza de tu propia salvación. Santa Teresa enseñaba que quien tiene misericordia con las almas del purgatorio, recibirá misericordia cuando llegue su propia hora. Dios no olvida los actos de caridad, no olvida las oraciones sinceras, no olvida los sacrificios ofrecidos por las almas que sufren. Y cuando tú llegues al final de tu vida, cuando tu alma esté siendo juzgada, todas esas almas que ayudaste estarán ahí intercediendo por ti. Estarán diciendo: Señor, ten misericordia con ella, porque ella tuvo misericordia conmigo. Esta promesa no es invención humana. Es revelación divina transmitida a través de una santa canonizada por la Iglesia. Es una garantía celestial de que tu caridad con los muertos será recompensada abundantemente, tanto en esta vida como en la venidera. Ahora tienes el conocimiento que otros ignoran. Ahora tienes las herramientas que pueden transformar la eternidad. Ahora tienes la promesa que puede cambiar tu vida. La pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo guardarás en tu mente como información interesante o lo aplicarás con fe y verás sus frutos? Santa Teresa cerró sus visiones con una última revelación, y es la más hermosa de todas. La última visión que Santa Teresa tuvo sobre este misterio fue la más luminosa, la más esperanzadora, la más transformadora de todas. En esa visión, Dios le mostró algo que cambió para siempre su comprensión de la muerte, del purgatorio y de la comunión de los santos. Le mostró que el cementerio no es un lugar de tristeza definitiva, es un lugar de esperanza temporal. No es el final del camino, es una estación en el viaje hacia la eternidad. Y las tumbas no son prisiones que separan para siempre a los vivos de los muertos. Son puertas invisibles donde el amor verdadero puede atravesar el velo entre este mundo y el otro. Santa Teresa vio que cada vez que una persona va al cementerio con fe, con esperanza, con caridad verdadera, esa visita se convierte en un puente espiritual entre el cielo y la tierra. Se convierte en un canal de gracia donde las oraciones ascienden como incienso y las bendiciones descienden como lluvia. Se convierte en un momento sagrado donde lo visible y lo invisible se tocan en perfecta armonía. Y vio algo más hermoso aún. Vio que los seres queridos que ya partieron no están realmente ausentes. Están presentes de una manera distinta. Están más cerca de Dios y, por lo tanto, más cerca de ti de lo que imaginas. Porque en Dios todas las distancias se acortan. En Dios todas las separaciones son temporales. En Dios todos los que aman están unidos por lazos eternos que la muerte no puede romper. Tus seres queridos esperan tu amor convertido en oración, no en lágrimas sin consuelo. Esperan tu fe convertida en intercesión, no en reclamos amargos. Esperan tu esperanza convertida en caridad efectiva, no en tradiciones vacías. Y cuando les das eso, cuando actúas correctamente, cuando aplicas todo lo que has aprendido hoy, algo milagroso sucede. Ellos reciben alivio en su purificación y tú recibes paz en tu corazón. Esta enseñanza que has recibido hoy no es casualidad, es providencia divina. Dios permitió que llegaras hasta aquí porque tiene un plan para ti, porque quiere que seas instrumento de su misericordia, porque quiere que transformes tu dolor en oración, tu pérdida en esperanza, tu memoria en acción salvadora. La próxima vez que visites el cementerio, ya no irás con ignorancia, irás con conocimiento, ya no irás con desesperación, irás con fe, ya no irás con rencor, irás con amor purificado, y esa diferencia lo cambiará todo. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a descubrir otra revelación poderosa de Santa Teresa que puede transformar tu vida de oración y llevarte a experimentar la presencia de Dios de maneras que nunca imaginaste.
que Santa Teresa de Ávila interceda por ti y por las almas de tus seres queridos. Que Dios te conceda la gracia de ser misericordiosa con quienes sufren en el purgatorio. Que tu amor se convierta en oración poderosa que libera almas y transforma eternidades. Que así sea. Amén.